Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a este jueves pediátrico. La verdad que para mí es un gusto poder estar aquí y hablar de una realidad cada vez más presente en las consultas de atención primaria, como son las infecciones de transmisión sexual en el adolescente. Una población que en general, o por lo menos a mí me pasaba al principio, incomoda al pediatra en muchas ocasiones por la complejidad que tenemos para entender sus motivos de consulta y también por las dificultades con las que contamos para que nos revelen toda la información en la entrevista clínica. Con esta charla voy a intentar abordar los distintos desafíos que supone el abordaje de estas infecciones en nuestra consulta. Es primero muy importante definir quién es esta población, ¿no? Existen distintas definiciones, pero la Organización Mundial de la Salud define adolescencia como el periodo que va de los 10 a los 19 años. Todos sabemos que es un periodo donde hay cambios físicos, psíquicos, sociales, que dan lugar al desarrollo de nuestra propia identidad. Es sin duda una etapa de transición donde dejamos atrás la infancia y nos adentramos poco a poco en la adolescencia. Empezamos a ganar mayor independencia, también mayores responsabilidades y, por supuesto, mayor control de nuestros actos. Es sin duda un periodo clave de nuestra vida para garantizar el bienestar en el futuro. También en el ámbito sexual, porque en muchos casos se inician las primeras experiencias sexuales. Y voy a empezar con dos preguntas con las que voy a intentar que ustedes recuerden su yo adolescente, ¿no? Y es que de esta sala, ¿quién no ha sido alguna vez adolescente, ¿no? Yo, intentando retrotraerme a esta etapa, empecé a recordar algunos elementos que para mí fueron importantes de esos años, ¿no? Y es que ¿quién no tuvo algún póster de su amor platónico en su habitación? ¿O quién no se enganchó a una serie de televisión en la que francamente se veía representado? ¿Qué adolescente de hoy y de antes no quiere ir a la última, ¿no? En mi época era la BlackBerry, no existía WhatsApp, pero si tenías BlackBerry podías tener un chat interno y de forma gratuita comunicarte con otros que tuvieran una BlackBerry. ¿Quién no recuerda los grandes éxitos de su adolescencia, como el Caribe 2000? Y por supuesto, ¿no? ¿Quién alguna vez no dijo alguna mentirijilla piadosa a sus padres y en vez de quedar con sus amigos realmente quedaba con otra persona, ¿no? Con esto yo sé que hay un grupo muy heterogéneo con distintas generaciones, pero lo que quiero reflejar es que al final todos nos acordamos mucho de nuestra adolescencia, con nuestras anécdotas, nuestros momentos buenos y no tan buenos, y por ello, para entender cómo se comporta el adolescente de hoy, es importante que tengamos esto claro. Es una etapa que nos marca y que sin duda es única. Y otra pregunta: ¿quién siempre lo hizo bien en sus primeras experiencias sexuales? ¿Quién siempre usó preservativo en todas sus prácticas sexuales, incluyendo el sexo oral? Bueno, ahora sí, nos adentramos en un caso real que vi en la consulta. Yo la voy a llamar Marta, es una chica de 14 años que va a urgencias de nuestro centro de salud acompañada de su padre, refiriendo disuria, prurito y aumento de secreción vaginal en la última semana. Le pregunta a la doctora si tiene pareja o ha tenido relaciones sexuales y ella niega relaciones sexuales. En la exploración física objetivan tumefacción de labios mayores y leucorrea verdosa. Solicitan una tira de orina donde destaca 2 cruces de leucos con nitritos y hematíes negativos, diagnostican cistitis y vulvovaginitis y tratan con antibiótico oral y antifúngico tópico. 48 horas más tarde viene a mi consulta, también acompañada de su padre, por empeoramiento de los síntomas, sobre todo el prurito. Yo le vuelvo a preguntar si tiene pareja o si ha tenido relaciones sexuales desprotegidas, pero ella lo niega. En la exploración física constato abundante leucorrea verdosa maloliente, yo no veo ese edema de labios que veían en urgencias, tampoco otras lesiones vulvares y tampoco veía adenopatías locorregionales. En ese momento la paciente me comenta que 3 días antes del inicio de los síntomas ella pensaba que le iba a venir la regla, entonces se coloca un Tampax que duró más de lo que debía, más o menos como unas 12-14 horas, y ella no sabe si esto puede ser debido a ese hecho. Recojo 2 exudados vaginales, uno para PCR y otro para cultivo, más adelante explicaré esto, y delante de su padre le pido también su teléfono para informarle también a ella de los resultados. Llegan los resultados de microbiología
Y bueno, todos sabemos que esto no lo transmite un Tampax y que evidentemente nuestra adolescente ha tenido relaciones sexuales desprotegidas. Entonces, tengo claro que a mi paciente le tengo que poner tratamiento, pero me surge la primera duda, ¿no? Si es menor, Marta tiene 14 años, ¿tengo que informar a su padre? Bueno, pues sabemos que en España la mayoría de edad sanitaria se sitúa en los 16 años, pero en la Ley de Autonomía 41 del paciente se recoge que a partir de los 12 años se puede considerar a un adolescente menor maduro para la toma de decisiones sobre su salud, siempre y cuando sea valorado por un médico que así lo considere. Aquí es importante recalcar algo muy importante, y es que siempre que tengamos adolescentes con este tipo de infecciones, al margen de lo que ellos quieran, es importante animarles a informar a sus progenitores, no para recibir un castigo, sino para recibir un apoyo y un acompañamiento una vez ha existido este diagnóstico, y en el caso de que ellos se nieguen a informar, pues indagar en el por qué no quieren informar a sus familias, no sea que haya algo ahí detrás. Y entonces, ¿puedo tratar a Marta y cribar el resto de ITS sin necesidad de notificar al juez ni a la Fiscalía? Pues para poder responder a esta pregunta me tuve que leer el Código Penal, tuve que tocar muchas puertas, entre ellas hablar con profesionales de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, hablar con una abogada penalista que dio aquí unas charlas también en la CEPEXPAL de violencia en la infancia, y por supuesto también consulté con la asesoría jurídica del Colegio de Médicos, ¿no? Y me dieron la respuesta. Cualquier acto sexual en un menor de 16 años se considera un delito según el Código Penal. El Código Penal considera que los adolescentes no tienen la capacidad suficiente para tener en cuenta la repercusión del acto sexual y para tener en cuenta qué es o considerar qué es el consentimiento. Seguro que si alguno se ha leído el Código Penal me dirá, Judy, pero hay una excepción en el Código Penal, que está en el artículo 183 bis, la famosa cláusula Romeo y Julieta, que se recoge en el artículo 183 bis del Código Penal, ¿no? Esta cláusula, ¿qué es lo que dice? Dice que si la pareja es próxima en edad y en madurez y nosotros no detectamos en lo que nos cuenta la menor ni en la exploración física ningún dato de violencia sexual, pues bueno, que en principio no estarían cometiendo un delito. ¿Qué pasa? Esta cláusula no la puede interpretar un médico. A diferencia de la ley de autonomía, esta cláusula solo la puede aplicar un fiscal o un juez. Por tanto, ante cualquier adolescente que encontremos con una situación parecida, es muy importante recordar que tenemos que avisar a la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia. Ellos me comentan que en la mayoría de los casos, si el pediatra describe bien este caso, en donde son dos menores, en mi caso eran de la misma edad, que tienen la misma madurez, que efectivamente han habido relaciones consentidas, ellos en la mayoría de las ocasiones archivan el caso. Pero sí es importante a nivel legal para nosotros siempre notificar esta situación. Y aparte de estos retos ético-legales, ¿qué otros desafíos nos encontramos en la consulta? Pues en primer lugar, el primer desafío es que los adolescentes de por sí ya son considerados una población de riesgo para contraer este tipo de infecciones. Existen una serie de factores que hacen a esta población vulnerable a contraer ITS. El primero de ellos es factores conductuales. Sabemos que muchas veces están involucrados en conductas sexuales de riesgo, como tener múltiples parejas sexuales o hay menor utilización de preservativo en sus prácticas. En segundo lugar, barreras de acceso al sistema sanitario. Esta es una infografía del CDC, que es americano, y para ellos los principales problemas con los que cuenta el adolescente son económicos, porque ellos tienen otro sistema de salud, y también relacionados con el transporte, porque allí la mayoría de edad para conducir es más alta que la que hay en España. Sin embargo, un adolescente español fundamentalmente cuenta con barreras administrativas. ¿Y a qué me refiero con esto? El sistema de salud no está diseñado para entender al adolescente como un menor maduro. Esto, si lo traducimos con mi caso, sería si Marta, en vez de querer consultar a un servicio de urgencias acompañada de su padre, decidiera venir sola, lo primero que se encontraría es un administrativo que le va a decir, oye, ¿dónde está tu cartilla sanitaria? Algo que habitualmente no está en la cartera del adolescente, sino que está bajo el control de sus padres. Y en segundo lugar, le preguntaría, ¿y dónde está el adulto que te acompaña? ¿Dónde están tus padres? Por tanto, esto es muy complicado. Sabemos que existe un derecho recogido en la Ley de Autonomía, que es el menor maduro, pero
requiere una valoración por parte de un médico y esto no es lo primero que se encuentra el adolescente cuando llega a un sistema sanitario. Relacionado con esto también, factores relacionados con la confidencialidad. Ellos tienen miedo a las represalias, por eso muchas veces, como en nuestro caso, no nos revelan si tienen prácticas sexuales y si estas son de riesgo. Otros factores, factores biológicos, en la mujer adolescente, la ectopia cervical, la menor secreción de moco cérvico-vaginal, la hace susceptible a contraer infecciones como la clamidia y el virus del papiloma. Y por último, un cribado insuficiente. En España no contamos con una estrategia nacional dirigida a la población adolescente como una población diana a la que cribar. ¿Y cuál es la situación actual de estas infecciones en España? Pues en los últimos datos publicados en octubre del 2025 por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se recoge la incidencia de estas 3 infecciones en nuestro país. Podemos ver en este mapa de colores cuál es la situación de Canarias con respecto a España, ¿no? En cuanto a la sífilis, Canarias en el año 2024 fue la comunidad autónoma con la tasa más alta de sífilis por cada 100.000 habitantes, llegando a casi 46 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es importante para el pediatra, no solo por las implicaciones que tiene la sífilis en un adolescente, sino por esto, ¿no? Por el riesgo de sífilis congénita precoz, que como vemos en los últimos 5 años ha evolucionado de forma muy llamativa en nuestro país. Con respecto al gonococo, somos la 4ª comunidad autónoma por detrás de Barcelona, Madrid y País Vasco en incidencia y algo mejor parados salimos con la clamidia, que llegamos a unos 40 casos por cada 100.000 habitantes. En este gráfico podemos ver un poco más claro cómo es esta tendencia creciente de las ITS en los últimos años. Aquí se recogen los distintos grupos de edad, la verdad es que no se ve muy bien. El primer grupo nuestro grupo de adolescentes sería las primeras barras y vemos una tendencia creciente desde el 2017 hasta el último año analizado, que es el 2024. Además, vemos un perfil de género. La infección por gonococo y por sífilis son más frecuentes en el hombre adolescente que en la mujer, mientras que la clamidia es francamente más frecuente en la mujer que en el hombre adolescente. He puesto también este gráfico, que es un poco antiguo, del 2023, pero me parece importante recordarlo porque hace un análisis interesante del año 2021 en esta población. En el año 2021, el 13% del total de las infecciones por clamidia, el 7% del total de las infecciones por gonococo y el 2% del total de la sífilis ocurrieron en jóvenes entre 15 a 19 años. Y aunque parecen porcentajes no muy significativos, ese año la población adolescente solo representaba un 5% de la población española, por lo que en números absolutos sí que estaríamos hablando de un número importante de adolescentes. Otro dato también importante que se analiza en este año es que estas 3 ITS se duplican en nuestro país entre los años 2016 a 2019. ¿Y por qué esta tendencia? ¿Están cambiando tanto las nuevas generaciones? La respuesta es que sí, no solo cambian las nuevas generaciones, está cambiando también la forma en la que todos nos relacionamos y socializamos, todo ello propiciado por el auge de las redes sociales. Además, hay 3 elementos que yo destaco como posibles justificantes de esta oleada creciente de ITS en los adolescentes. El primero de ellos es el inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales, la menor utilización de preservativo en todo tipo de prácticas, incluyendo el sexo oral, y por supuesto el aumento de consumo de pornografía en los adolescentes, que es entendido como una escuela de sexo. En relación a este último factor, en el año 2024, en octubre, el Ministerio de Juventud y de Igualdad, en la presentación de su campaña Vamos a hablar de pornografía, publicó una serie de datos acerca del consumo de porno en España. Estima que el 90% de nuestros adolescentes españoles consume pornografía, iniciando en muchos casos su consumo a la edad de 8 años, siendo la edad media de unos 12. Lo más importante es que el 90% de los padres y madres desconoce este hecho. Cuando le preguntamos a estos adolescentes qué aprenden del porno, un 30% nos dicen que es su única fuente de información acerca de sexualidad. Y más de la mitad, más los chicos que las chicas, nos comentan que es que les da ideas para sus propias prácticas sexuales. En cuanto a las fuentes de acceso, casi la mitad refiere que accede a este contenido a través de sus amigos, a través de sus iguales. Un 28% lo hace
entrando de forma activa en estas páginas y 1 de cada 6 de forma accidental mientras está navegando en algunas páginas o aplicaciones web. Con respecto a la frecuencia de consumo, casi un 13% consume porno a diario, casi un 19% al menos una vez a la semana y casi un 15% al menos una vez al mes. Y para mí lo más relevante de estos datos es que cuando les preguntamos por el impacto del porno en sus vidas, un 35% reconoce que ha dejado de hacer cosas que le interesan por consumir porno, un 40% dice que ha afectado negativamente aspectos de su vida y un 23% ha intentado reducir su consumo sin éxito, como si esto fuera una droga, ¿no? Esto, la verdad que es alarmante y son datos sobre los que nosotros debemos actuar los pediatras, me refiero, no solo porque banalicen las relaciones sexuales, sino porque el porno, entre otras, también propicia las prácticas sexuales de riesgo. Y por si fuera poco, ¿existen más retos? Pues sí. En primer lugar, la gran variabilidad con la que se manifiestan estas infecciones. Es verdad que podemos ver síndromes clínicos bien definidos, úlceras genitales, cervicitis, uretritis, síntomas inespecíficos como los de nuestra paciente, prurito, disuria, dolor pélvico, pero lo más significativo es que el 60% de ellas se manifiestan de forma asintomática y esto es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre adolescente. La traducción de esto es que la enfermedad latente persiste y el riesgo de complicaciones aumenta. Complicaciones como enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, transmisión vertical y cáncer urogenital, entre otros. Otro reto importante lo tenemos a nivel diagnóstico. Antes hablaba de las barreras de acceso. Esto también lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Ellos afirman que aunque los jóvenes entre 15 a 24 años sean uno de los grupos con tasas más altas de ITS, solo una minoría tiene acceso a un sistema sanitario abordable y accesible. ¿Y qué son? ¿Cuáles son estas barreras? Dependen un poco según la región geográfica de nuestro país, pero podría resumirlas en circuitos de atención poco definidos y poco abordables para el adolescente. Si me explico un poco mejor, me refiero a un adolescente menor de 18 años no cuenta con un vehículo propio para dirigirse a un centro sanitario y consultar con síntomas compatibles con una ITS. Por tanto, si no quiere pedirle el favor a sus padres, tendrá que depender de la conectividad del transporte público, que sabemos que no es la misma para un chico de Las Palmas que para uno de San Mateo. En segundo lugar, limitación horaria. No existen centros con horarios amplios a los que ellos se puedan dirigir. Incluso los centros de urgencias de centros de salud, que son 24 horas, en muchas ocasiones les dicen que ellos no pueden recoger muestras microbiológicas, invitándoles a ir a un hospital. Y por último, limitaciones administrativas de las que ya comenté antes. En Gran Canaria no existen centros de atención especializados en la valoración del adolescente, en donde haya una valoración por lo menos inicial dirigida al adolescente, en donde podamos conservar su confidencialidad, por lo menos de manera inicial, y donde no exijamos en esa valoración inicial el acompañamiento por parte de un adulto. Esto, por ejemplo, sí existe en otras comunidades autónomas. En Madrid está, por ejemplo, el Centro de Salud Sandoval o el Centro de Salud Madrid Joven, en donde existen médicos especializados en este tipo de infecciones que permiten esta valoración anónima inicial y posteriormente, en función de los resultados, en función de los motivos de consulta, pues ahí ya empieza la parte ético-legal de la que hablamos antes, ¿no? En Barcelona también existe otro centro y han habido compañeros que me han dicho que en Tenerife, no sé si esto es así, hay centros de salud que se denominan checkpoint, en donde no solo el adulto, sino también adolescentes pueden dirigirse a estos centros para recibir un diagnóstico y un tratamiento. También existen más desafíos a nivel diagnóstico. Nosotros, la formación que tenemos para abordar estas infecciones. En una encuesta que realizó el Grupo de Trabajo de VIH e ITS de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, se preguntó a más de 400 pediatras acerca del manejo sobre estas infecciones. Casi la mitad refería no tener la formación adecuada para el abordaje de estas infecciones. Más de la mitad
desconocía qué pruebas tiene que pedir para seguir una sífilis. Una minoría contaba con el tiempo y el espacio suficiente para el abordaje de las ITS y la gran mayoría demandaba formación práctica en este sentido. Esto es de especial relevancia porque los médicos que atendemos a los adolescentes en general, pero los pediatras en particular, podríamos jugar un papel muy importante en la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes. Un poco por recordar cómo diagnosticamos estas infecciones, pues al igual que en la población adulta, para el diagnóstico de clamidia y de tricomona es de elección las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, las PCR. En ambos servicios de microbiología cuentan con paneles que no solo detectan clamidia y gonococo, sino que también pueden detectar Mycoplasma genitalium o Tricomona vaginalis. También es importante recordar el cultivo. Lo dije al principio, si se acuerdan, en mi paciente pedimos 2 exudados vaginales. La idea es esta: si yo tengo un adolescente en el que sospecho que puede haber una infección por gonococo, debo también solicitar un cultivo para conocer la sensibilidad de ese gonococo. ¿Vale? Y por supuesto, para el diagnóstico de VIH y sífilis contamos con la serología, para la sífilis las pruebas treponémicas y no treponémicas, y para el VIH pues tenemos el ELISA de 4ª generación, detecta anticuerpos, detecta antígeno P24 y nos permite reducir el periodo ventana a unas 2-4 semanas desde la exposición. Lo más importante de esto es, si sospechamos o tenemos un adolescente con ITS, no podemos olvidarnos que, aunque sean distintos métodos diagnósticos, estas infecciones comparten la misma vía de transmisión. Por tanto, voy a hacer un cribado global de todas las ITS. Si he pedido un exudado, no me puedo olvidar de la serología. Y si pido una serología, pues lo otro, ¿no? Pediré un exudado. También tener en cuenta las prácticas sexuales de mi paciente. Si tiene sexo anal receptivo, debería pedir un exudado rectal. Y si tiene sexo oral y tiene síntomas, también un exudado faríngeo. Y por supuesto, si estamos ante una mujer adolescente, no olvidarnos de despistar un embarazo no planeado. A nivel terapéutico también contamos con desafíos. El primero de ellos, quizás el más importante, como comentaba antes, debido a la gran variabilidad de manifestaciones clínicas y también sumado a nuestra baja sospecha en ocasiones, el tratamiento de estas infecciones se difiere a la espera del resultado. Esto lo que lleva muchas veces es a un mayor porcentaje de infecciones de transmisión sexual diagnosticadas para las que no hay un tratamiento. Esto lo vimos en los resultados preliminares del estudio ADO-ITS, en donde también participa el Hospital Materno Infantil. Vimos que un 31% de estos adolescentes incluidos en el estudio tenían un diagnóstico sin un tratamiento, siendo la sífilis y la clamidia las ITS que tenían una mayor proporción de adolescentes que no habían recibido tratamiento antibiótico. Esto tiene muchas implicaciones porque no solo hay una repercusión a nivel individual en el paciente, sino también a nivel de salud pública. Por supuesto, en pediatría contamos con la dificultad que la mayoría de tratamientos van a depender de la posología, ¿no?, de la edad y el sexo. También contamos con otro reto, y es que los adolescentes pueden tener menor motivación para adherirse a nuestro tratamiento. Esto nos tiene que llevar a individualizar el tratamiento en cada caso. Ahora veremos que en el caso de la infección por clamidia es de elección la doxiciclina, 100 miligramos, mañana y noche una semana, pero si tengo dudas si mi paciente se la va a tomar, en ese caso voy a priorizar la citromicina, que sé que es 1 gramo, dosis única y me quedo tranquila. Y por supuesto, en pediatría siempre vamos a la cola en la aprobación de tratamientos, no tanto en antibióticos, más en relación con los antirretrovirales. Esta es una tabla que he hecho para intentar resumir gérmenes con tratamiento. Está basada en el último documento consenso de infecciones de transmisión sexual en el niño y en el adolescente. En ese código QR espero puedan acceder a ese documento porque está muy bien. No solo habla de los antibióticos, también habla de cada uno de los síndromes clínicos y creo que es interesante repasarlo. No me voy a centrar en cada uno de los gérmenes, pero sí voy a destacar algunas cosas que me parecen importantes. Empezando por la clamidia. Actualmente en el adolescente, al igual que en el adulto, es de elección la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas una semana. Esto es por el incremento progresivo de las resistencias a los macrólidos. No obstante, si tengo dudas de si mi paciente se lo va a tomar, pues recurriremos a la citromicina 1 gramo, que es dosis única, sin olvidarnos de lo que he puesto al lado, ¿no?, que tendré que pedir un test de curación para asegurarme.
Con respecto al gonococo, es de elección la ceftriaxona 500 miligramos intramuscular dosis única en monoterapia, al igual que el adulto. Esto lo reseño porque hay otras guías, las guías británicas, las guías también americanas, en donde en el adulto joven y en el adulto se prioriza o se prefiere la ceftriaxona 1 gramo. En España se ha visto que el número de cepas resistentes a las cefalosporinas de tercera generación es poco y que aparte la CMI de estas cepas es inferior a 0,5. Entonces se llegó al consenso de mantener ceftriaxona 500 miligramos si no estamos hablando de una infección complicada. Con respecto a la tricomona, metronidazol 500 miligramos mañana y noche 1 semana, pero lo mismo. Si tengo dudas, dosis única, 2 gramos vía oral. ¿Cómo hacemos prevención? Pues en primer lugar, buscando espacios para encontrarnos con el adolescente. Una buena idea podría ser utilizar las citas de revisión del niño sano de los 12 y los 14 años. En nuestro centro de salud nos hemos puesto de acuerdo las pediatras y las enfermeras pediátricas para hablar de salud sexual y reproductiva en estas revisiones. Es importante crear un entorno sin estigma, sin discriminación, en donde demos información precisa, adaptada a la edad del adolescente y siempre con una visión positiva de la sexualidad. Por supuesto, deberíamos hablar de los métodos de prevención que existen y cómo utilizarlos, y también enseñarles a reconocer los síntomas y signos de que tenemos una infección de transmisión sexual, recordándoles que la mayoría de ellas pueden presentarse de forma asintomática. Otra buena idea podría ser promover métodos de prevención y lubricación, no solo en centros sanitarios, sino también en otro tipo de centros de salud joven o en centros educativos. Impulsar la vacunación frente a las ITS prevenibles, como el virus del papiloma, el virus de la hepatitis B, hepatitis A o el monkeypox. El monkeypox en España está aceptado en mayores de 12 años, pero tiene que ser personas que estén en conductas sexuales de riesgo, que sean trabajadores sexuales, que tengan múltiples parejas o sexo grupal. Y lo he puesto en pequeñito y entre paréntesis porque aunque no está aceptada o aprobada con esta indicación, sí que hay muchos estudios que han visto que la vacunación frente al meningococo del serogrupo B disminuye de forma significativa la incidencia de gonococo, sobre todo en los adolescentes. Entonces esto podría ser interesante en aquellos adolescentes que no tengan ninguna dosis de vacuna. Y por último, informar de la profilaxis preexposición frente al VIH. En el año 2018 se bajó la edad de 18 a 16 años. Es verdad que no coge nuestro rango de pacientes, pero si vemos a algún adolescente que ha tenido muchas ITS, que está involucrado en conductas sexuales de riesgo, informarle de esta profilaxis y, por supuesto, que cuando pase a adultos, pues pregunte por ella. ¿Deberíamos cribar las ITS en el adolescente? La respuesta es que sí. En la primera jornada científica del Grupo Español de Infecciones de Transmisión Sexual se publicó este documento consenso donde habla del diagnóstico y tratamiento de las infecciones en adultos y por primera vez también habla de los niños y de los adolescentes en cada uno de los apartados. Es el mismo código QR y es el documento al que me refería antes. También por primera vez habla de recomendaciones de cribado en esta población. Se recomienda el cribado de clamidia y gonococo en la mujer y en el hombre adolescente sexualmente activo y una serología de sífilis y VIH al menos a los 15 años. El resto de ITS pues cribamos en función de las características de nuestro paciente. ¿Qué pruebas pedimos para cribar? Pues bueno, si estamos ante un adolescente con pene, lo que haremos es un primer chorro, o es ideal, un primer chorro miccional de la mañana. Si no conseguimos esto, pues el primer chorro miccional tras 2-4 horas sin haber orinado. Si estamos ante un adolescente con vagina, se preferirá el exudado vaginal, pero que sea ella misma quien se lo recoja, ¿no? Que se realice la autotoma. Se ha visto que estas dos formas de obtener muestra facilitan la aceptación del cribado y tienen un rendimiento diagnóstico muy alto. Con respecto a las muestras extragenitales, el exudado rectal solo lo realizaríamos en aquellos que tienen sexo anal receptivo, hombres que tienen sexo con otros hombres o trans, y el exudado faríngeo no está indicado de forma sistemática, salvo que exista una pareja sexual con un diagnóstico de gonococo o clamidia y haya tenido sexo oral. Sin embargo, esto es lo que nosotros pedimos y esto es lo que nos llega por Navidad. Yo le he sacado un pantallazo al petitorio que tenemos en zona sur, no sé cómo es el de zona norte. En nuestro petitorio
se ve un poco regular, no hay ningún apartado para primer chorro miccional ni tampoco para autotoma exudado vaginal. Si yo pido un exudado vaginal, lo que me van a hacer es un estudio ordinario, es decir, un cultivo. Y si yo quiero una PCR, tengo que pedir un exudado cervical. Esto lo hablé con el responsable de VIH, del Servicio de Microbiología del Hospital Insular, y efectivamente estaba de acuerdo con que no existía un petitorio en donde se incluyeran estas pruebas de cribado. Entonces, él, la verdad que lo que me recomendó es que pues, nos reuniéramos pediatras, médicos de adultos y microbiología para intentar modificar este hecho. Bueno, y entonces, ¿qué? Con todos estos desafíos, ¿existe alguna estrategia a corto plazo para poder controlar estas infecciones en la población adolescente? Pues la realidad es que existen 3 medidas que se ha visto que tienen un impacto significativo en el control de estas infecciones. El primero de ellos, como hablábamos antes, una entrevista clínica completa, donde también incluyamos el aspecto psicosocial del adolescente, crear un entorno sin estigma, sin discriminación, donde le aseguremos, por lo menos en la valoración inicial, que su confidencialidad va a estar preservada. Por supuesto, impulsar el desarrollo de pruebas diagnósticas en el lugar de atención del adolescente, las pruebas point of care. Esto nos permitiría tener un diagnóstico rápido, sin necesidad de una cita de control, dar un tratamiento que sea dirigido al germen que hemos detectado, con el impacto que esto tiene en las resistencias antibióticas y, por supuesto, descentralizar la atención de los adolescentes. Y, por último, impulsar el cribado en todo aquel adolescente que se quiera testar. Termino recordando que las ITS son prevalentes, aumentan de forma significativa entre los más jóvenes. El abordaje de estas infecciones hemos visto que no es nada sencillo, pero tenemos un rol fundamental en la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes y, por supuesto, todo profesional sanitario que atiende a un adolescente debe tener en cuenta estos factores relacionados con la edad que hemos visto hoy y, por supuesto, conocer el marco legal en el que podemos trabajar. Esto es importante si queremos mejorar la prevención, el cribado, el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones. Y nada, muchas gracias.